Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Cuidados Enfermeros. En este ciclo de webinars de la Asociación de Enfermería Comunitaria queremos visibilizar el impacto real que tienen las enfermeras familiares y comunitarias en la sociedad y hoy en particular queremos hablar sobre procesos participativos. Para ello tenemos el placer de contar con Elvira Gras, referente en participación comunitaria. Elvira es enfermera familiar y comunitaria en el Centro de Salud de Altea y es coordinadora de la estrategia de comunitaria en su departamento, en su área de salud. Además, es máster en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Alicante y ahora forma parte del equipo técnico de la Estrategia de Salud Comunitaria de la Comunidad Valenciana 2026-2030. Pero hoy no vamos a hablar solamente de participación como concepto, sino que lo vamos a aterrizar y ver lo que realmente ocurre cuando un equipo decide trabajar en participación con el resto de sus protagonistas, ¿vale? O actores, que sería la comunidad. Así que, Elvira, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ti por invitarme y a por invitarme también a esta entrevista y bueno, que me la hagas tú, que eres, pues eso, que he vivido contigo una fase importante en mi aprendizaje en participación, ¿no? Pues es un honor, un orgullo. Bueno, yo creo que la que más he aprendido aquí he sido yo, así que para mí es un placer total poder entrevistarte. Genial. Así que un poco así para empezar y romper el hielo, ¿qué entiendes tú por participación en atención primaria? ¿De qué estamos hablando realmente cuando hablamos de participación? Yo creo que hay un aspecto que le damos a la participación que a veces lo ponemos como un detalle, ¿no? O como una actividad, pero es que participar es una forma de trabajar y ahí es cuando entendemos participación. Entonces, cuando una enfermera entiende que haya participación, una enfermera o cualquier otro profesional, que haya participación va a formar parte de su trabajo, entiende el concepto de participar. Entonces, si no lo vemos como eso, algo sobreañadido, como una simple actividad, lo vemos como un marco donde trabajar, entonces aprendemos a hacer participación. Entonces, en atención primaria, por ejemplo, cuando trabajamos en participación individualmente en la consulta, es cuando de repente dejamos que el paciente forme parte de sus decisiones en los cuidados, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo participación, porque le estamos preguntando al paciente, ¿vale? Pero ¿qué es lo que quieres conseguir, ¿no? ¿En qué yo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que vamos a crear los dos juntos? Eso es participación en consulta para mí. Claro, porque existen como varios niveles de participación, ¿no? Exacto. Estaríamos hablando un poco más ahora de la participación a nivel individual. Exacto. Y ahí ya estás haciendo participación, aunque sea ese nivel individual, pero si estás acostumbrado a trabajar desde esa participación, pues ya la puedes ir trabajando. Luego el segundo nivel, ¿no? Que es el nivel más grupal, o el nivel de educación para la salud que ya conocemos más, pues ahí ya como que ya entendemos más esa participación, ¿no? Que es cómo haces un grupo, en este caso un taller o una sesión, de forma que los participantes no sean solo participantes, sino que sean creadores contigo de experiencia, ¿no? Que es otra forma de entender esa participación. No sé si al final participación en sí a lo mejor incluso desmaquilla, ¿no? la realidad de lo grande que es participación, ¿no? Totalmente. Pues eso, un poco en la grupal lo que intentas es crear la experiencia para que las personas saquen, pues eso, lo que quieran sacar de ese objetivo que os habéis planteado juntos, que eso también, ¿no? O sea, una grupal muchas veces la gente cuando dice, no, voy a hacer educación para la salud, pero ¿qué tipo de educación para la salud vas a hacer? ¿Quién te ha pedido? ¿De dónde sale esa necesidad, ¿no? Muy bien. Pues un poco puedes hacer que la gente ya participe desde un inicio, desde qué necesidad hay, ¿no? En tu barrio para que te plantees hacer ese tipo de taller. Pues ya puedes meter ahí la participación. Por eso la participación se puede ver como una forma de trabajar, no solo durante el taller, sino antes de plantearte incluso el taller. Y luego está el otro nivel. Y a nivel más macro, exacto, a nivel que sería el político, último, el tercer nivel. Al tercer nivel, a nivel de comunidad, ya más orientado hacia la comunidad, aunque en el primer nivel también podemos hablar de comunidad cuando estamos haciendo la recomendación de activos, ¿no? Pero a nivel, digamos lo que nosotros le llamamos el nivel 3, es cuando participamos en la comunidad en aspectos que van a tener que ver con la salud colectiva, ¿no? Y eso es importante siempre con ellos, desde el principio, ¿no? Que creamos ese ciclo de la acción comunitaria
desde que partimos ya con la población. Incluso esas acciones comunitarias pueden partir directamente de la población y no tienen por qué partir desde un profesional sanitario, ¿no? Pero bueno, un poco lo que quiere la atención primaria es que partan y lo que nos empuja es a que partan. Muy bien, a mí me encanta escucharte porque yo estoy tan de acuerdo con lo que está contando Elvira que a veces se me pone incluso la piel de gallina de que ojalá todos trabajáramos de esta misma manera y entendiéramos participación como ese proceso que nunca se acaba. Exacto. Pero bueno, cuesta un poco a veces de... A mí me acordaba cuando me leía las preguntas del guión, ¿no? Que las he leído poco, puedo decir. Pero como a mí me pasó, voy a meterme un poco en un tema que a lo mejor no toca, pero cuando empecé investigación, cuando empecé a trabajar en investigación, que fue, aparte de durante el máster, que ya trabajaba en participación sin saberlo, ¿no? Pero bueno, porque el proyecto que hice yo en el fin de máster era sobre nuevas demandas y se llamaba Se fuma a tu lado, ¿no? Entonces lo que hacíamos era a través de los niños y a través de los dibujos les preguntábamos si en su casa se estaba fumando o si en su comunidad se estaba fumando alrededor, a través de dibujos. Y era una forma de exponer a la población, ¿no?, la realidad del problema a través de los dibujos en los coles y tal. Pues esa fue como ya mi contacto con la investigación-participación. Y luego ya en la residencia ya me planteé otro trabajo que otra vez metía participación. Pero yo me daba cuenta que como yo había estudiado en la universidad y no había estudiado realmente la investigación, acción, participación, ¿qué pasaba? Que no sabía hacerlo, porque no tenía la base teórica. Problema que yo dije, pues en vez de hacer investigación, acción, participación, yo no hago eso, voy a intentar hacerlo pues con otras formas cualitativas o con cuantitativa directamente. Y que no eso. Tiene nada que ver. Exacto. ¿Qué pasó? Que claro, el tema que yo me había planteado no se podía hacer sin participación. Pero lo peor es que yo ya en mi cabeza no concibo un tema sin que exista la participación. Por lo que me obligué a estudiar, que era la investigación, acción, participación, a un nivel más peor, o sea, peor o mejor, pero yo ya no puedo dejar de pensar cuando hago investigación, por ejemplo, cómo partir de un problema en el que no haya participación de la población. Incluso cuando estoy haciendo una investigación o creo que voy a hacer una investigación, creo que ya durante el proceso van a haber cambios en las personas en las que estoy haciendo la investigación. Por supuesto. Seguramente para los temas que trabajo para mejor, ¿no? Sí. Pero ya va a haber participación. Y entonces ahí ya yo me acuerdo que me enfadé con ese proceso porque era como, pero que yo no quiero hacer participación, y entonces te das cuenta de que tu cerebro ya no sabe pensar. Y chocas. No sabe pensar en otra cosa que no sea sin participación. Es una forma de trabajar. Ahora lo difícil es salir de ahí. Ya, total. Una vez entras... ya no se puede salir. Ya una vez te ha picado el bichito de la participación, el bichito de la comunitaria, entras pero no sales. Exacto. Vale, ¿y cómo cambia el equipo? ¿No? Porque ahora estamos hablando también un poco más a nivel individual, ¿no?, de cada una de nosotras, pero ¿cómo cambia el equipo al trabajar en participación? También igual que lo de los niveles, en los niveles de participación en la comunidad, yo creo que aquí en el equipo nos pasa un poco lo mismo. O sea, venimos de antes yo creo que la gente tenía más tiempo, incluso en los ratitos del café, de contarse su vida, de contarse su experiencia laboral, y ahora estamos en unos momentos que a veces incluso desayunamos solos, ¿no?, o desayunamos con el móvil, y ese ratito era un ratito de participación del equipo. Sí, total. Yo ahora que estoy trabajando en rural, que estoy sola, ¿no?, que es un monopuesto, también me he dado cuenta de eso, ¿no?, de que a veces pues me gustaría trabajar con más personas. O sea, es una cosa que sí que echo de menos de Altea, ¿no?, que sí que éramos un gran equipo con diferentes perfiles también, disciplinas. Exacto. Pues es como que algo que pensábamos que no es imprescindible, pues sí que es imprescindible que nos juntemos como equipo y que nos conozcamos como personas. Que al final mucha gente dice, no, yo en mi trabajo, no. Tú en tu trabajo eres Elvira, con tu familia, con tus problemas, con tus no problemas, con tus felicidades, con tus bajas y con tus enfermedades. Entonces no podemos desconectar eso en el equipo. Y el equipo creo que debe conocer, al nivel que cada uno quiera, un poco se debe conocer como persona. Y con la comunidad pasa un poco lo mismo. Que si conocemos a Pepito y conocemos sus cosas, pues muchas veces la persona acaba queriendo conocerte a ti con tus cosas, ¿no? Y si eres una enfermera pero eres madre también esos apellidos es importante que se conozcan. Y en el trabajo, no sé por qué, muchas veces hemos intentado incluso no describirnos.
Ya. ¿no? Yo creo que incluso eso ya va en la Como cultura esa- laboral ahora. Sí, ¿no? para que no ponernos nos esa hagan daño. capa. Sí. Exacto. Y yo creo que hay que huir de eso. Los equipos tienen que conocerse a nivel personal también y dar tiempo para que eso se produzca. Entonces, para mí la participación en el equipo, aparte de conocernos y reconocernos, ¿no? en el equipo, también debemos planificar que se produzca esta participación en los equipos y debemos planificar las reuniones para que estos momentitos de interrelacionarnos existan y que no sean pocos. Es que al final estamos hablando de que deben ser bastantes. Nos damos cuenta, yo creo que los que hemos trabajado también en lugares a lo mejor que están edificios, ¿no? Donde las despachos, consultas están puestos de una forma que no dan pie a que nos comuniquemos, ¿no? Seguro que te acuerdas, por ejemplo, un equipo médico-enfermera, por ejemplo, ¿no? Que no te da pie a que hables con tu médico, va a ser mucho más difícil que trabajes en equipo. Total. Entonces, edificios que no sabes lo que hacen los de la planta de arriba, los que hacen los de la planta de abajo, incluso ya te planteas, yo ya sabes que pienso a lo grande, ¿no? Y decir, ¡buah! ¿Cómo construiríamos un centro de salud desde cero para que se trabaje en equipo? Te lo prometo que estaba pensando, digo, es que hasta la arquitectura en este caso Exacto, debería de estar involucrada en la participación Exacto. y deberían de tenerse en cuenta estas cosas, porque para mí es súper cómodo, por ejemplo, tener a mi compañero en el otro lado de la puerta. Exacto. Y que pasa cualquier cosa mutuamente, queremos comentar cualquier caso y poder abrirlo y que esté él ahí, pues a mí en este caso no tiene precio. Exacto, yo creo que con eso a lo mejor hemos ganado a veces de que no, yo quiero mi consulta, quiero mi despacho, pero te das cuenta que donde más hay contacto es cuando sales a la comunidad, donde no hay esas paredes, donde no están esos ordenadores, donde hay una mesa redonda, por ejemplo, ¿no? O cuando nos juntamos ahí en el gimnasio, cuando es cómo adaptamos las sillas para mirarnos todas las caras, cómo podemos organizar esas sesiones, esas reuniones de equipo para que realmente nos conozcamos y reconozcamos y nos escuchemos. Y todo parte desde el principio básico de mirarnos a los ojos, ¿no? Un poco. Totalmente. Yo una de las preguntas que siempre, bueno, que he aprendido de ti es, ¿estamos todos en esta mesa? ¿Estamos Exacto. todos en esta reunión? Esta no sé, quería que no se me olvidara en la entrevista, así que la has sacado tú. O sea, que creo que es una de las cosas que me he llevado de ti y que sigo usando y que voy a usar pues toda mi vida durante mi relación laboral. Para mí esa es básica y sobre todo, ¿no? Cuando te preguntas eso directamente viene la otra de venga, pensemos un poco, ¿quién falta? ¿No? Porque a veces incluso hay gente que está tan invisibilizada, hay personas o hay profesionales sanitarios que están invisibilizados o incluso a lo mejor el sistema intenta de alguna forma que esa persona no asista a las reuniones por lo que sea, a lo mejor el sistema no es que no quiera que vaya, sino que no le da el tiempo. Pues esas personas son las que más tenemos que invitar a venir y favorecer que vengan. Entonces, el quién falta es básico para mí siempre. Quién falta y no olvidarnos, al final son como preguntas que en participación siempre tienen que estar. Estamos todos, ¿quién falta? Si falta alguien, ¿por qué no ha venido? ¿Cómo podemos hacer para que venga la próxima? ¿Qué dificultades ha tenido? Exacto. Entonces ahí ya vienen las otras cosas, ¿no? Cuando nos evaluamos si estamos haciendo participación, desde el principio hasta el final. Qué bien. Porque eso también es participación, que puedan venir las personas a hacer, ¿no? Y facilitar su acceso. A participar, vaga la redundancia. Exacto. Vale, y un poco para que pues, las personas que nos están escuchando sepan en qué consiste tu trabajo, ¿no? Pues en este equipo, ¿no? Ahora técnico para la estrategia de salud comunitaria y dentro de tu área de salud, ¿en qué estás trabajando respecto a la participación? ¿Qué consiste estos cargos? Lo que quiere la estrategia al final, o lo que queremos con las estrategias de comunitaria, es que se provoque o se lleve a cabo ese cambio de orientación del sistema, ¿no? Un sistema que está acostumbrado a trabajar en asistencial, en el modelo técnico-centrista, en la enfermedad. Pues lo que quiere la estrategia es que cambiemos esa orientación a otra cosa, ¿no? A ver los recursos que tiene la comunidad, los recursos o la resiliencia de las personas y de las comunidades, y lo que hacemos con las estrategias es intentar que eso se produzca, intentar que ese cambio de visión se produzca, pero para eso tenemos que acompañar al equipo desde el principio, porque lo mismo, yo quiero que el equipo mire hacia la orientación comunitaria, pero tú quieres eso, ¿por qué? ¿No? El equipo o las personas tienen que ver el porqué contigo. Entonces hay que iniciar desde abajo, desde que todo el mundo entienda por qué hay que mirar hacia la orientación comunitaria. Y también dar los recursos, ¿no? El tiempo, que muchas veces escasea. Es una de las cosas que más nos quejamos, ¿no? Las enfermeras en particular.
sobre cómo incluyo dentro de mi agenda Exacto. el tema de comunitaria, porque es algo muy difícil muchas veces de reflejar. Yo creo que un problema en la primaria que, bueno, y lo que creo que puede estar pasando es que como no vemos los resultados de nuestro trabajo, o muchas veces no vemos el resultado de nuestro trabajo, probablemente porque muchas veces hacemos cosas que no dan resultado, también lo tengo que decir. Y muchas veces no evaluamos. Exacto. Nos quemamos. Y entonces como que va todo unido. O sea, si al final nosotros trabajamos en participación, evaluamos nuestros resultados, vamos a quemarnos menos, porque realmente eran acciones de salud que la población necesitaba. Los profesionales de la salud están trabajando para que profesionales de la salud, y acuérdate que nos tienen que ayudar otros sectores, ¿no? Y otros sectores, educación, social, están trabajando para toda la comunidad, con la comunidad. Y eso va a hacer que los resultados, seguro, aunque sean pocos, sean los que quiere la comunidad. Y ahí vamos a ver los resultados. Y ahí es cuando se produce, digamos, la magia. Pero si lo que estamos buscando son acciones a lo que nosotros pensamos que tenemos que, ¿no? Acciones o actividades o intervenciones a lo que nosotros pensamos que tiene que ser la salud sin preguntarles a ellos, pues no van a haber resultados, porque estamos completamente desalineados, ¿no? Un poco, no sé si me explico bien. Sí, sí. Me ayudar mucho. Sí, yo creo que uno de los principales problemas que tiene nuestra especialidad fundamentalmente es que no tenemos una correcta definición de los puestos de trabajo. Entonces, es cierto que tenemos un papel muy importante en temas de coordinación de estrategias de comunitaria. También es cierto que dependiendo de la comunidad que trabajes, pues tienes unas funciones como enfermera comunitaria o otras. Entonces, hasta que esos puestos no estén bien definidos, pues creo que también estamos un poco siempre a remolque. Sí, yo ahí he aprendido a aprender errando, ¿no? O sea, al final la enfermera que es comunitaria y que se ha formado en la residencia sabe perfectamente, más o menos, pero yo creo que sabe cuáles son sus funciones. ¿Vale? Luego llegas a un equipo que realmente no están descritas, y es verdad que para mí es importante que estén las funciones claras, pero también en la comunitaria y en la comunidad muchas veces las funciones se emborronan, ¿no? Se difunden, ¿cómo se decir? diluyen. Se diluyen, ¿no? Y eso también es importante en primaria, ¿no? Que esas funciones de alguna forma sean del equipo, y aprender también a que hay funciones del equipo, del grupo o de la comunidad, ¿no? En las que existen porque somos un grupo o un equipo, si no esas funciones no existirían, ¿no? Y la enfermera comunitaria comparte muchas de esas. Muchas veces, a veces siento que también las enfermeras comunitarias como que tenemos muy claro que la comunitaria está dentro de nuestro trabajo, ¿no? Que para mí no existe un trabajo donde no haga enfermería comunitaria. Exacto. Y a veces eso, cuando estás trabajando en el día a día, se mezcla mucho con el tema asistencial, con el tema de las técnicas, que es como que si no sacas el trabajo clínico no puedes dedicarte a comunitaria. Es como se ve como algo opcional. Entonces creo que eso también, o sea, ¿cómo podríamos abordarlo? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? A lo mejor te estoy poniendo en un compromiso. No. Las técnicas son básicas para muchas cosas, pero al final para mí las técnicas es la puerta de entrada a la participación y a la comunitaria en la consulta, ¿no? Es como, ¿por qué entran mis pacientes? Pues mis pacientes a lo mejor entran a ponerse un inyectable, pero se van con participación y con participación y con comunitaria, ¿no? Con esa visión, esa orientación comunitaria. Entonces hay que aprovechar esos momentos de técnica para ver cómo podemos meter la participación en consulta, practicar, porque la participación se practica, ¿no? O sea, practica escuchar, hacer una escucha activa, se practica a cómo planificar la entrevista para que la persona participe. Entonces, utilizar esos momentos de técnica, que es lo que yo intento hacer de normal, para practicar esa participación, que luego nos va a venir bien para cosas que no sean inyectables, pues sí. Pero que los inyectables somos la enfermera, por eso es la puerta de entrada. Entonces es nuestro sitio, es un gran lugar porque nos van a entrar por eso, ¿no? Por esas pequeñas técnicas que no son pequeñas, que al final son importantes, pero van a ser nuestro inicio, ¿no? Nuestro empuje. Y yo lo miraría así, ¿no? Como que las técnicas que no nos absorban, realmente hacer solo las que se tengan que hacer, porque esto es otra cosa, ¿no? Que hay técnicas que a lo mejor deberíamos dejar de hacer y plantearnos que ocupa mucho tiempo de nuestro trabajo, y eso ya el Ministerio ha hecho qué debes de hacer y qué debes dejar de hacer, ¿no? Y meternos un poquito hacia ahí. Y esos tiempos que ganamos en técnicas que dejamos de hacer, pues hay que buscar
otras funciones, ¿no? Y otras competencias para empezar a hacer cosas que sí que dan resultado. Sí, y que son nuestras competencias. Exacto. Reales. Vale, y desde tu experiencia, ¿qué pasa cuando no hay participación? A ver, desde mi experiencia, bueno, ya es muy claro. Sobre todo cuando no hay participación no hay equipo. Y en equipo me digo en el trabajo, ¿no? Igual pasa con la comunidad. O sea, si la comunidad no tiene momentos de conocerse, de reconocerse, desaparece la comunidad. O sea, es así, ¿no? Y por eso ahora vemos mucha problemática. Por ejemplo, en Altea tenemos los pisos turísticos, la desaparición de lugares públicos donde la gente se juntaba pues eso, a estar en el mismo parque, en lugares gratuitos, al aire libre. A mí hay una sensación de como que está desapareciendo el concepto de barrio, que a mí me gusta mucho para explicar el tema de participación. Como que ya no ves muchas veces a la gente en la calle, ya no ves pues los vecinos hablando unos con otros, que a veces esas conversaciones es a lo mejor problemas reales que están sucediendo en el día a día. Y es como que no tenemos esos espacios, ¿no? de participación. Igual que se crean, se destruyen, ¿no? Entonces, igual tenemos que, como enfermeras comunitarias, también tenemos que propiciar a que esto no desaparezca, ¿no? Al sentimiento de barrio, porque al final cuidarnos va, igual que cuando en casa este sentimiento de mi familia, ¿no? Al que cuidamos, en el barrio tiene que ser mi vecino. Y cuidarnos entre nosotros en muchos aspectos. Y si el barrio están desapareciendo, pues eso, el comercio local, está desapareciendo zonas donde antes nos juntábamos y ahora no, el trabajo absorbe tanto tiempo a las personas que no pueden ir a las reuniones para juntarse, hay personas en las que directamente trabajan de 8 a 8, esas personas, ¿dónde las esperamos? Entonces, eso ya va a lo macro, ¿no? Lo que hablábamos antes. Si la política también busca esa participación de personas, tiene que favorecerla a través de la arquitectura, a través de la conciliación, a través de crear grupos, que por eso también, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se han empezado a crear legalmente estructuras de participación, ¿no? Pero se pueden crear estructuras de participación desde muchos ¿Te refieres lugares. a mesa intersectorial? Exacto, ¿No? O mesa de o salud. a los consejos de salud. Entonces son iniciativas que hacen que se genere este juntarse, ¿no? Por ejemplo, a nosotros que nos dan tiempo en el trabajo para poder juntarnos, ¿no? En el consejo de salud o en la mesa intersectorial. Pues a la hora de los ciudadanos tienen que intentar buscar esas zonas de volver a encontrarnos. En los coles la gente se encuentra, la gente se encuentra en los parques, la gente se encuentra en las fiestas de sus comunidades, pero sobre todo ver, ¿no? Igual que hacemos un mapa de activos a lo mejor de todos los recursos que hay, pues deberíamos hacer un mapa de activos de la participación de nuestro barrio. Sí, y los espacios, claro. Dónde hay participación, en qué espacios se está creando más participación, por qué se ha podido perder esa participación. Y ahí también hacer un mapa, ¿no? De cómo está nuestro barrio en cuanto a participación. O nuestro barrio o en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo lo mismo. ¿Quién va a desayunar? ¿Quién no? Sí. ¿A qué hora? Por ejemplo, en qué plantas se juntan más, en qué plantas se juntan menos, por qué está provocando esto, y un poco, pues eso tendrán que estudiarlo las personas que trabajan el tema de la mejoría del bienestar del equipo, ¿no? ¿Qué está pasando que ahora ya no hay reuniones de equipo, ¿no? O que hay menos reuniones de equipo? ¿Y cómo se puede favorecer para que volvamos otra vez a tener reuniones de equipo? Que sabemos que es lo principal para que un equipo funcione. Pues ahí ir trabajando RQR en esas cosas. Vale. Y si tuvieras que darle algún consejo, ¿no? O decirle a una persona por dónde empezar a la hora de comenzar, ¿no? Estos procesos participativos, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué habilidades tiene que tener esta persona? Pues sobre todo le diría que hay que empezar, ¿no? Sí que es verdad que es más fácil empezar cuando no sabemos toda la teoría, cuando sabemos experiencias de los demás o hemos visto experiencias de los demás, pero hay que empezar. Entonces, a lo mejor no hace falta saberse toda la teoría para ir empezando, o, por ejemplo, empezar desde la consulta, como hemos hablado, que a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor no estoy preparada para hacer un nivel 3, ¿no? Pero estoy preparada para escuchar a la persona que viene a mi consulta, escucharla de verdad y para crear un plan de cuidados conjunto. Y ahí ya empiezas a trabajar. Entonces, le diría que empezara a trabajar la participación desde lo más fácil, ¿no? Que realmente no es lo más fácil, sino de lo más fácil para trabajarla, que es diferente, ¿no? Y a partir de ahí ya le diría, oye, pues no pasa nada que te equivoques, ¿no? Pregúntate todos los días si has hecho participación. Yo muchas veces me digo, hoy qué,
Hoy he ido con pocas ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque no he escuchado bien a la persona que venía a mi consulta. ¿Por qué lo sé? Pues porque no la he dejado hablar. Porque no hemos creado un objetivo conjunto. Entonces ya ahí te evalúas y dices, pues no ha habido participación hoy en mi consulta. Eso lo vamos trabajando, ¿no? Y bueno, y luego le diría que se falla, que a veces también se falla, que luego cuando de repente empiezas a llamar a la gente a que participe te dice, pero esto qué locura es, ¿no? Sí, porque no están acostumbrados. No están acostumbrados. Ellos estaban también en su consulta, también no, porque luego cuando participan se dan cuenta que no sabían ni lo que hacía el de arriba, ¿no? Pero de repente tú le estás diciendo que salga de su zona de confort, que se abra, ¿no? Que diga sus debilidades, sus fortalezas. Le dices al equipo también que diga abiertamente, pero es que así funcionan las cosas. Digamos en las cosas en las que nos equivocamos, en las cosas que nos van bien, empecemos a perder el miedo a compartir todo eso, a cómo nos sentimos, ¿no? A esa frase tan bonita. Pues le diría que se lance poco a poco, ya te digo, empezando por la consulta, luego a lo mejor animándose con el equipo o con pequeños equipos, ¿no? Sí, uniéndose, ¿no? Uniéndose, sobre todo, claro, uniéndose a procesos que hayan ya de participación y sobre todo escucha, ¿no? La escucha para mí es básica para empezar todo proceso participativo. Y aparte de la escucha, ¿alguna otra habilidad, capacidad que tiene que tener esa persona para empezar? Sobre todo, yo creo que una cosa importante es cuando estás haciendo, imagínate, vamos a plantear una reunión de trabajo, ¿vale? ¿Y cómo vamos a empezar la participación? ¿Cómo vamos a hacer que haya participación? Planificación, ¿no? Organización. Exacto, planificar la participación. Y para planificar la participación ya tienes que rodearte de personas, ¿no? Pero sobre todo cuando estemos trabajando el guión de una reunión, el guión de una sesión, el guión de lo que sea, decir, vale, ¿cómo hago para que haya participación? Porque si no se nos vuelve a olvidar. Y de repente te ves exponiendo una clase y dices, pero ¿yo qué hago aquí? Si yo nunca pongo clases. ¿No? Y es porque no te has preguntado, vale, ¿dónde está la participación en todo lo que estás haciendo? ¿No? Entonces eso, si te preguntas si hay o no participación en todo lo que estás haciendo, desde la consulta hasta que sales al ayuntamiento, va a ir bien. Yo creo que esa ha sido una muy buena frase, que me la vuelvo a apuntar para mi retahíla de frases tuyas. Y bueno, creo que hoy nos llevamos ya una idea bastante clara de trabajar en participación. Al final no es hacer más, sino es trabajar mejor. Gracias, Elvira, por ayudarnos a entender cuando los equipos se construyen con la comunidad y no solamente consiste todo esto en mejorar resultados en salud, sino que también pues, los equipos pues, se fortalecen. Espero verte pronto. Muchísimas gracias, ha sido un placer, estaba encantada, súper relajada y creo que he dicho, creo que lo que más, digamos, mi esencia, no puedo decir más. Totalmente. Pues nada, nos vemos en el próximo webinar. Adiós. Chao.